Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo del uso horario donde se encuentren. Y gracias por sumarse a la octava edición del Global Pension Program de este año, que está organizado en esta oportunidad por la London School of Economics, Novaster, BID y IOS, que es la Asociación Internacional de Organismos Supervisores de Fondos de Pensiones. Good morning to everyone. Thank you for joining us for the 8th edition of the Global Pension Program. It is a pleasure having you with us today. Antes de empezar, me gustaría comentar algunas cuestiones técnicas. Esta sesión va a ser sostenida en español, por lo que si algunos de ustedes quisiesen escuchar la traducción, basta con que se dirijan al icono que está en la parte inferior derecha de su pantalla, es una opción de Zoom, y ahí eligen el idioma. Since the presentation will be in Spanish today, for the participants who wish to hear the interpretation in English, you will find an icon at the bottom of the screen that says interpretation. Okay, if you click on this icon, you will be able to select the English as your hearing option. Durante las presentaciones, sus cámaras y sus micrófonos van a estar apagados, pero tenemos una sección de Q&A o de preguntas y respuestas que pueden utilizar para que nosotros podamos hacer llegar las preguntas al panelista. En los paneles anteriores de estas paralelas, como también en las de las magistrales de la mañana, hemos tenido muchísimas preguntas. Así es que desde ya me disculpo si es que no alcanzamos a responderlas todas, pero nuestra intención hoy es tener un espacio importante para poder responder preguntas de los participantes. Bueno, mi nombre es Paulina Granados Zambranos. Soy la secretaria técnica de la Asociación Internacional de Organismos Supervisores de Pensiones, IOS, que está organizando este evento. Y también soy la jefa de investigación de la Superintendencia de Pensiones de Chile. Lo más importante es que hoy día voy a ser la moderadora de este panel de economía del comportamiento de este evento. Antes de comenzar, antes de presentar a nuestro panelista de hoy, quisiera pedirles que contesten, por favor, una pregunta que va a salir ahora en sus pantallas. Que la idea es saber de qué país y de qué sectores son la gente que nos acompaña hoy día. Así que les pido que respondan, está en inglés y en español, y cuando tengamos ya a la totalidad de la gente con respuestas, el equipo técnico nos dará las... Voy a votar yo también. Esperamos entonces el resultado. Muy bien. Muy bien. Tenemos prácticamente equiparados a representantes del sector público y del sector privado. Y seguimos con profesores o académicos y trabajo en una organización internacional. Es el último. Bueno, muy bien, Carlos, esto es para ti, para que tengas una idea de cuál es la audiencia que hoy día nos acompaña. Procedo entonces a presentar a Carlos. Les agradezco responder la pequeña encuesta. Carlos Cartagini lidera el Grupo de Economía del Comportamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y es economista principal en el Departamento de Investigación y Oficina del Economista Jefe. Su trabajo actual está enfocado en expandir el uso de las herramientas de la economía del comportamiento dentro de las operaciones del BID y lidera varios experimentos de campo en forma conjunta con gobiernos de América Latina y el Caribe. Su investigación actual se focaliza en el rol que tienen los mensajes y los métodos de comunicación para afectar los comportamientos y la demanda de políticas públicas. Además de su trabajo en el área de economía del comportamiento, sus áreas de especialización incluyen la economía política y las finanzas públicas. Ha publicado 7 libros y más de 45 artículos en libros y revistas especializados, como el American Journal of Political Science, el Journal of Industrial Economics, Journal of Economic Behavior and Organization, Journal of Banking and Finance, Journal of Conflict Resolution, and the Journal of Theoretical Politics. Es editor asociado de la revista de Economía. Es nativo de Argentina, obtuvo su doctorado y su maestría en Economía en la George Mason University en Estados Unidos y su licenciatura en Economía en la Universidad Nacional del Sur en Argentina.
Así que, Carlos, te agradezco mucho. Les recuerdo que las preguntas las recibiremos vía el Q&A y ahora la audiencia. Adelante. Muchísimas gracias, Paulina. Espero que me escuchen muy bien. Buenos días, buenas tardes a todos. La verdad es un placer para mí. Yo no soy un especialista en pensiones, así que si están esperando tener una clase magistral sobre pensiones, este no es el lugar. Pero me imagino que muchos de ustedes lo han escuchado a Mariano Bosch, quien sí es un especialista en pensiones, o a muchas de otras personas que han estado en este evento o van a estar en este evento. Así que espero que esto sea un poquito un breather, como decimos en Estados Unidos, un respiro, y que, bueno, aquellos que están aprovechando la oportunidad para tomar su almuerzo, su lunch, su comida, también les parezca divertido e interesante este pequeño detour, que no es un gran detour, digamos, ¿no? Básicamente es lo que voy a tratar de contarles a ustedes es un poquito qué es la economía del comportamiento. Cómo lo utilizamos en el diseño de políticas públicas y a partir de eso tratar de entender algunos problemas como el de pensiones, pero solamente para ajustar las expectativas, no va a ser un evento focalizado en pensiones, sino en un montón de temas que están alrededor. Me parece que ya estoy... Espero que estén viendo la pantalla. Como bien decía Paulina, yo trabajo en el BID, soy uno de los miembros del Grupo de Economía del Comportamiento del BID, y desde ahí estamos trabajando para expandir el uso de estas herramientas en el resto de las operaciones del banco, y también estamos tratando de acompañar a los países para que utilicen estos insights, estas herramientas para poder avanzar en unas mejores políticas públicas. Voy a estar hablando en español, los slides en general son fotos, pero van a estar en inglés. Creo que es una buena combinación para aquellos que están tratando de manejar los dos idiomas. Me gusta empezar con este slide. Este slide, para quienes no lo conocen, este es Richard Thaler, Premio Nobel de Economía del 2017, uno de los padres de la economía del comportamiento. Y básicamente él lo que dice es, el mundo es un lugar difícil, cuando tiene que empezar a hablar de temas de la economía del comportamiento, tratar de entender este tema de lo que llamamos las percepciones y los desvíos, lo que algunos llaman irracionalidad en las decisiones. Bueno, él básicamente dice algo que creo que es muy válido, que es, el mundo es un lugar difícil. El mundo es un lugar difícil, tenemos que tomar infinidad de decisiones continuamente. En este momento, con la pandemia que se suma a todos los temas que ya tenemos, claramente la cantidad de decisiones que tenemos que tomar es muchísima, y eso nos hace que algunas de las decisiones las tomemos medio automáticamente a través de estos sistemas automáticos que tenemos en nuestra cabeza, porque no tenemos capacidad para estar racionalizando una y absolutamente de todas las decisiones que tomemos. Entonces, dado que el mundo es difícil, como digo, algunas decisiones que tomemos no van a ser las más adecuadas. Lamentablemente, el ahorro y las pensiones es uno de ellos. ¿Okay? Es una de esas cosas que vamos a estar viendo en la presentación, que es una de esas cosas que dejamos para el futuro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque vemos a las pensiones como un problema de cuando seamos viejitos, digamos, ¿no? O viejitos como yo ya casi. Pero entonces no nos preocupa, y eso es un gran problema. Entonces, este es un excelente ejemplo también de lo que estoy hablando. Acá ven dos personas que claramente están yendo a un gimnasio, están en el camino a un gimnasio, están vestidos con ropa de gimnasia. Claramente para ellos es importante hacer ejercicio, es importante estar en un estado físico. Sin embargo, cuando tienen la decisión de tomar una escalera o tomar una escalera mecánica, un escalator, como se dice en Estados Unidos, toman el escalator. Es decir, en el momento, pese a que ellos quieren estar mejor físicamente, que quieren hacer ejercicio, cuando tienen que tomar la decisión, van por la escalera mecánica. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, están dividiendo, ¿okay?, su espacio de decisión entre hacer ejercicio, es lo que ocurre de la puerta para adentro, y no hacen ejercicio de la puerta para afuera. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo empezamos a separar nuestros dominios de decisiones de una manera que no necesariamente llevan a nuestro bien
digamos, de largo plazo. Y de nuevo, esto lo podemos pensar en el ahorro, lo podemos pensar en otras cosas. En el ahorro es muy común esta cosa de que, bueno, ahorrar es algo que tengo que hacer, es una cosa consciente, que tengo que hacer una cosa muy difícil y juntar una cantidad importante de plata, y separamos esa decisión de la decisión diaria de juntar las monedas que nos sobran en el cambio, digamos, e ir acumulando esas monedas para ahorrar y tener un mejor bienestar en el largo plazo. Entonces digo, tiene mucho que ver, todo lo que les voy a estar hablando tiene siempre mucho que ver con ahorro, con pensiones, con el bienestar de largo plazo, cómo separamos las decisiones de corto versus las de largo plazo. Y eso es lo que tratamos de hacer desde el Grupo de Economía del Comportamiento. Este es nuestro logo, que creo que visualiza bien de lo que vamos a estar hablando hoy. De lo que estamos hablando hoy es que básicamente todos tenemos muchos caminos, muchas puertas para seguir, muchas decisiones para tomar. Estamos totalmente habilitados para tomar cualquiera de estas decisiones. Bueno, lo que vamos a estar tratando de hacer nosotros, desde el equipo de Vigilia de Economía del Comportamiento, es poner luz sobre aquella decisión que es la que va a llevar a un bienestar de largo plazo. Luz sobre la decisión de ahorrar, luz sobre la decisión de convertirse en un trabajador formal, luz sobre decisiones que lleven a un bienestar de largo plazo, en la salud, en la educación y en todo lo que tenga que ver. Entonces, básicamente, creo que si se quieren quedar con una sola imagen de toda la charla, creo que nuestro logo es una buena imagen porque les va a transmitir rápidamente a dónde queremos llevar, cuál es nuestro objetivo y cuál es el objetivo de la economía del comportamiento en general. No es prohibir cosas, sino es llevar la luz. Tenemos serios sesgos y voy a estar hablando de algunos de esos sesgos que hacen que nuestras decisiones no sean las mejores. Una de los sesgos más importantes, y era Dan Kahneman que decía si yo tuviera el poder para eliminar un sesgo de todos los sesgos que los humanos tenemos, si pudiera eliminar uno, es el exceso de confianza. ¿Okay? Dan Kahneman piensa que el exceso de confianza es uno de los grandes problemas que todos nos enfrentamos. Y un buen ejemplo que generalmente hago cuando es en una reunión más interactiva es preguntar a la gente, por ejemplo, ¿cómo cree usted que conducen los demás? ¿Cómo creen ustedes que conducen los demás en Santiago, en Buenos Aires, en Montevideo, en Lima, donde esté, la ciudad donde esté? Indefectiblemente, todos contestan en la ciudad que esté, en el momento del tiempo que esté. Básicamente, el 80% de la gente dice que el resto de los conductores son muy malos. ¿Okay? El 80% es muy malo, no sabe manejar, no sabe conducir su carro. Sin embargo, cuando uno les hace la misma pregunta, bueno, ¿y cómo conduce usted? ¿Qué buen conductor es usted? Básicamente el 80% considera que es un excelente conductor. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice esto? Bueno, que todos nos creemos que somos excelentes conductores, tenemos un exceso de confianza en nuestras habilidades, mientras que el resto de la gente piensa que no, que somos muy malos, ¿okay? Que somos un desastre. Bueno, ¿qué nos lleva a eso? Nos lleva a decisiones equivocadas, como es conducir más rápido de lo que deberíamos conducir lamentablemente bajo estado de ebriedad y un montón de otras cosas que sabemos que lleva a altísima fatalidad. Entonces, el exceso de confianza es un gran problema. Nuevamente, podemos traducirlo, el tema del exceso de confianza, en las decisiones que estamos tomando con COVID, por ejemplo. Soy una persona súper sana, nunca me enfermé, ¿por qué me voy a enfermar ahora? Y lamentablemente la gente toma riesgos. O también lo podemos pensar en temas de ahorro. Bueno, el día de mañana yo soy muy bueno, soy muy hábil, ya encontraré la manera de sobrevivir cuando sea mayor. Entonces, el exceso de confianza es un gran problema sobre el cual tenemos que trabajar. Otro gran tema es cómo separamos el pasado y el presente y el futuro. ¿Okay? Para el futuro somos todos muy buenos tomando decisiones. Un paper de David Leibson de hace ya muchos años. Básicamente nosotros lo hacemos también en nuestros ejercicios. Y cuando tenemos así eventos de varios días, una de las preguntas que se le hace a la gente es, para el snack del día de mañana. Nosotros mañana vamos a tener un snack. ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría? ¿Una fruta o un chocolate? Y básicamente el 75% de la gente dice, no, yo mañana quiero una fruta, yo mañana, durante el evento, quiero comer saludable, quiero comer una fruta.
Al día siguiente, hacemos un pequeño truco, que es básicamente donde yo voy y digo, mire, tenemos la fruta y los chocolates que ustedes nos pidieron, pero no tomé nota de quién me pidió qué. ¿Me podrían decir qué es lo que cada uno pidió? E indefectiblemente, ese día el 75% ahora dice, no, yo pedí el chocolate. ¿Okay? Entonces tenemos lo que se llama una inconsistencia temporal, un bias por el presente, donde le ponemos mucho más peso al presente. Entonces, cuando tenemos que decidir por el futuro, sí, yo voy a comer sano. Cuando es el momento, y estoy cansado, quiero azúcar, pido, como el chocolate. De nuevo, si pensamos en ahorros, si pensamos en pensiones, esto es muy importante, porque de nuevo, yo quiero ahorrar, quiero tener mucho dinero para cuando sea viejo, pero hoy no es el día para ahorrar. Hoy es el día para comprarme algo distinto, para de nuevo, aquellos que pueden, por supuesto, la gente que no puede ahorrar porque está en una situación económica complicada, lo entendemos. Pero digo, aquellos que pueden ahorrar, aún cuando pueden ahorrar, tienen las condiciones económicas para hacerlo, siempre es mucho más tentador una nueva vacación, un nuevo televisor o lo que sea que pensar en el futuro. Así podemos seguir. Loss aversion, digamos, esta aversión a las pérdidas es muy fuerte. Por ejemplo, hay un paper muy interesante de Tatiana Homonov, cómo muestra que la gente reacciona muy distinto en los supermercados. Ella hizo un estudio cuando viene en un momento cuando se estaba tratando de eliminar las bolsas plásticas por las bolsas reusables. Básicamente había dos políticas, ¿no? Una política donde te cobraban 5 centavos por usar bolsas plásticas, u otra política donde te devolvían 5 centavos por tú usar una bolsa reusable. Uno esperaría que la decisión es exactamente igual, porque en términos económicos es exactamente igual. Es básicamente un costo de 5 pesos, de 5 centavos, por utilizar una bolsa plástica. Sin embargo, los resultados son completamente distintos. ¿Okay? Cuando implica ganar 5 centavos, la gente dice, no voy a tomar el trabajo de traer mi bolsa para que después me den 5 centavos. Sin embargo, cuando es pagar 5 centavos, la gente le pone muchísimo más valor y aumenta mucho el uso de las bolsas reusables. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pagar que recibir. El valor que le damos al dinero que tenemos versus el valor que le damos al dinero que vamos a recibir es muy distinto. Y nuevamente, esto se aplica muy bien a cuestiones de ahorro, inversión de largo plazo, etc. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Otro sesgo que tenemos, que de nuevo es importante porque por cómo pensamos y cómo diagramamos nuestra vida, es la heurística de la disponibilidad, como se llama. Le damos muchísimo peso a ciertos eventos, como por ejemplo cuando lamentablemente cae un avión en algún lado y de golpe todo el mundo aumenta su miedo por tomar un avión, como si fueran eventos correlacionados, ¿no? Que lamentablemente hay un accidente aéreo en Australia o en África y de golpe la gente tiene miedo de viajar en Sudamérica, como si hubiera una correlación sobre estos eventos, y aumenta desproporcionadamente la estimación que hace la gente de la probabilidad de tener un accidente aéreo. O más gracioso aún, cuando hay un ataque de un tiburón, uno lee que lamentablemente una persona fue atacada de un tiburón en Australia y de nuevo la gente tiene miedo a meterse al mar en Viña del Mar o en Cancún, digamos, ¿no? Como si de golpe hubiera un ataque sistemático de tiburones en todas las playas del mundo, ¿no? Y sabemos que son bajamente correlacionados y eventos de muy poca probabilidad. Sin embargo, lamentablemente, más que nada en Latinoamérica, los accidentes de tránsito son tremendamente comunes y se llevan miles de vidas en Latinoamérica por día y sin embargo eso no le damos el mismo peso. Entonces, cómo manejamos la información es muy importante y de nuevo, tiene mucho que ver también con estas decisiones de ahorrar y de inversión. De nuevo, pensamos que las decisiones de ahorrar e inversión tienen que ver con Wall Street, con las películas que vemos, con comprar acciones de Apple, y que quizás en este momento son inalcanzables, una acción de Apple. Sin embargo, de nuevo, ahorrar es otra cosa, es una cosa diaria, es una cosa que a veces solamente un ahorro minúsculo puede llevar a un ahorro importante en el largo plazo. Una cosa que es muy importante en temas de ahorro y pensiones, esta idea de el exceso de información, el exceso el costo cognitivo que tenemos que hacer para tomar decisiones. No es aleatorio que en los supermercados, por ejemplo, pongan las golosinas, los chocolates en el momento que uno está más cansado y más aturdido, que es cuando llega a la caja a pagar.
porque saben que es lo más probable que haga acciones compulsivas. Una cosa que es importante, que muestra muy fuertemente la importancia de la carga cognitiva, del cansancio cognitivo, es que no solo nos puede pasar a Paulina o a mí cuando vamos al supermercado, sino que le pasa a gente que tiene en sus manos la vida y la economía de las personas. Por ejemplo, hay estudios que muestran cómo las decisiones que toman los jueces varían mucho de acuerdo a la hora del día, cuánto hace que comieron, cuánto hace que han tomado su desayuno. Por ejemplo, en uno de estos estudios tan famosos, se ve cómo la probabilidad de que el juez falle a favor del defendido, digamos, de la persona que está siendo juzgada, es muy alta al inicio del día, de la jornada laboral, y va cayendo estrepitosamente a medida que pasa el día. Una vez que el juez se toma un break, va a comer, se va al gimnasio, se pega un baño, nuevamente se vuelve a dar el mismo patrón. Es decir, el cansancio que se produce en la toma de decisiones le pasa de nuevo, le pasa a los jueces, le pasa a los médicos. La probabilidad que un médico prescriba un antibiótico a una persona nuevamente, a un paciente, aumenta sustancialmente a lo largo del día, pese a que, digamos, uno esperaría que la distribución de problemas en los pacientes fuera aleatoria a lo largo del día. Sin embargo, se ve cómo a la medida que se va cansando, el médico va proveyendo más antibióticos. Entonces, hay muchos otros, no voy a entrar, ya se está haciendo un poco largo, el confirmation bias, esta cosa que uno escucha mucho, ¿por qué voy a dejar de fumar si mi abuelo vivió hasta los 100 años y fumaba? ¿Okay? Entonces tomamos un dato, en vez de mirar la distribución estadística de cuál es el efecto que tiene fumar en el cáncer y en la mortalidad, tomamos un caso y a partir de ahí tratamos de extraer aquellas conclusiones que van a favor de nuestras decisiones. El rol de las normas sociales es fundamental y voy a estar hablando un poquito más de esto un poquito más adelante. La importancia de las normas sociales, de nuevo, lo que uno ve alrededor, lo que uno escucha, es también muy importante para tomar decisiones. Les mostré 5 o 6 biases, hay muchísimos más, ¿ok? Este es un pequeño ejemplo de algunos que nosotros generalmente miramos en el grupo, pero si ustedes ven el Cognitive Bias Codex que se ha puesto a ver, son miles y miles y miles de bias. Yo no sé cómo nos animamos a levantarnos y salir de la cama cada día cuando vemos todos los biases que tenemos en un día. Así que, pero bueno, ¿cuál es lo importante? Lo importante es que nuestros errores son sistemáticos, ¿ok? No es que andamos por el mundo a tontas y locas tomando decisiones que son totalmente uncorrelated, digamos. En general, nuestros errores tienden a ser sistemáticos, ¿ok? De nuevo, el hecho de que tomamos peores decisiones a medida que nos vamos cansando durante el día es sistemático. Es muy raro una persona que de golpe un día toma peores decisiones cuando está súper despierta y malas decisiones cuando está dormida, medio dormida y cansada, pero al otro día es al revés, toma buenas decisiones, bla, 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 etc. Entonces, los errores son sistemáticos, ¿ok? Procrastinamos sistemáticamente, ¿ok? Decidimos que vamos a ahorrar mañana sistemáticamente. Decidimos que vamos a empezar a ir al gimnasio mañana, que vamos a comer mejor mañana, es sistemático, ¿ok? Y luego no lo cumplimos. Entonces, ¿qué es lo importante de eso? Bueno, como los errores son sistemáticos, hay herramientas que podemos usar, ¿ok? Esto que ustedes han escuchado, los nudges, ¿ok? Esta idea de que podemos utilizar los incentivos, que podemos usar los recordatorios, que podemos presentar la información de distintas maneras para que la gente actúe de una manera adecuada. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos de cómo utilizamos estas herramientas en algunos ejemplos concretos. Estamos haciendo muchísimos trabajos en toda América Latina, en un montón de temas, pero déjenme darle algunos ejemplos muy rápidamente para que entiendan de qué estoy hablando. Un tema de nuevo que les digo es esta capacidad cognitiva que todos tenemos. Uno de los temas que tratamos de atacar es el tema del pago de impuestos. Más que nada, el pago de impuestos en contextos en que la gente acumula deuda impositiva, que luego se le hace muy problemática, de nuevo, muy cercano a los problemas de ahorro y de pensiones. Y uno de los temas que nos encontrábamos en este caso donde lo hicimos es que le preguntábamos a la gente por qué no ahorra, por qué no pagaba sus impuestos, y decía, bueno, porque el costo de no pagar es muy bajo. Si yo no pago el impuesto, tengo que pagar 2% de interés. Sin embargo, no era así. La realidad era que era
un interés compuesto mensualmente del 2%. Pero ¿qué pasa? La mayoría de la gente no sabe calcular interés compuesto, no sabe cómo se acumula el interés de mes a mes. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacer que la gente entienda mejor esto? Sin cambiar la ley, ¿ok? Sin cambiar la ley, sin cambiar las regulaciones, solamente cómo podemos utilizar. Entonces lo que hicimos fue proveerle a la gente la información de otra manera, que de ahora en más el gobierno no dijera más que el interés era 2% acumulado mensual, que la gente traducía rápidamente en 2% anual, sino decirle así, mire, si usted tiene 1.000 pesos de deuda al inicio del año, un 2% acumulado mensual va a implicar que a fin de año va a deber 268 pesos más. ¿Ok? Y ahora la gente respondía. Y ahora la gente dice, wow, es un montón de dinero. Yo no entendía eso, no entendía que un interés compuesto mensual de 2% hace que al final del año sea equivalente casi un 27% de impuesto. Es decir, es casi un 27% anual. La gente pensaba 2% anual. Entonces, solamente presentando la información de otra manera, cambió las presiones de la gente y eso hizo que aumentáramos en casi 10% la recaudación. ¿Okay? Entonces, solamente cambiando de la manera en la cual le presentamos la información, se cambió el esquema. Temas de agua, grandes problemas de coso, de sequía. Una de las maneras que uno se está trabajando en agua es proveer información. Muchos de ustedes ahora reciben información o las principales cosas que necesitamos para cambiar nuestros comportamientos es saber cuánto gastamos. ¿Okay? Con lo cual, este nuevo approach que han tomado las operadoras, las proveedoras de agua y de energía en general, es muy bueno porque para nosotros podamos consumir menos necesitamos saber cuánto consumimos. Pero no solo saber cuánto consumimos, sino necesitamos saber cuánto consumimos en relación al resto de la gente. ¿Ok? Lo mismo pasa con el ahorro. Nosotros necesitamos saber cuánto ahorramos, pero necesitamos saber cuánto debería ahorrar alguien como nosotros y cuánto alguien como nosotros está ahorrando. Eso nos pondría en una situación mucho mejor. El resto de la gente, de nuevo, que puede ahorra 10%, 20%. ¿Cuánto es la cantidad que hay que ahorrar? Bueno, esa información es muy importante. Pero al mismo tiempo, proveerle herramientas a la gente para que pueda cambiar sus actitudes, porque de nuevo, saber cuánto gastamos de agua, cuánto tiempo está bien o mal, no. Bueno, hicimos un ejercicio donde le proveímos a la gente estos relojes de arena para que la gente llevara a la ducha. O sea, hay un estándar universal que es 5 minutos en una ducha es la cantidad adecuada para asearse y no gastar agua. Entonces les dimos estos relojes de arena para que se llevaran a la ducha y haciendo eso en la ciudad de Quito disminuimos el consumo del agua en 6%. ¿Okay? El consumo de agua de una casa pues, de 6%. Entonces, digo, ¿cómo uno lo puede hacer? Es muy importante. Voy a ir avanzando porque quiero dejar mucho tiempo para que podamos conversar. De nuevo, ¿cómo se relaciona todo esto en por qué no ahorramos? Básicamente lo que hemos estado hablando, esta idea de este bias muy fuerte en el presente, en pensar en el hoy, en tratar de disfrutar el hoy, y pensar que el día de mañana va a haber un Carlos de 70 años que se va a arreglar y va a encontrar la manera de sobrevivir, mientras el Carlos de 30 no se preocupa. El valor presente que le damos a las cosas es muy importante. Esta idea de la aversión a las pérdidas, los social norms, ¿qué es lo que vemos alrededor? Claramente es muy importante. Si el resto de la gente no ahorra, que tenemos alrededor, o no hablamos del ahorro, es muy distinto a si la gente que tenemos alrededor habla del ahorro. Y les puedo asegurar que en mi caso particular, eso ha sido es muy importante. Que de golpe alguien venga, che, vos estás ahorrando, ¿dónde estás ahorrando? ¿Tenés algún advisor? ¿Cuánto hay que ahorrar? ¿Te parece? Me dijeron que el 10% del sueldo, el 20%. Bueno, tener esas conversaciones, que se produzcan esas conversaciones, van a llevar a mejores decisiones de ahorro que cuando esas decisiones no ocurren. Y toda la conversación, por ejemplo, pasa hoy, me compré un carro nuevo, me compré el social network, es muy importante para la toma de decisiones. ¿Cuán complejas son las decisiones? Sabemos que es tremendamente importante. Sabemos, por ejemplo, que uno de los problemas que hubo en general con lo que se llama el Obamacare en Estados Unidos fue que la gente tenía demasiadas opciones de planes de salud y eso hacía que la gente terminara tomando peores decisiones. Tenía tantos planes
tantos planes para elegir, que el que terminaba eligiendo no necesariamente era el que más se adecuaba a sus necesidades. Lo vemos en los supermercados, hay muchos ejemplos que se han hecho, cuanto más disponibilidad de productos hay, la gente tiende a comprar menos, etcétera. Tenemos atención limitada para focalizarnos en el problema de ahorro. A mí me pasa todo el tiempo. Pensar en temas financieros me estresa mucho y prefiero entonces patearlo, no tomarlos en cuenta a preocuparme. ¿Y cuán fácil o difícil es tomar una decisión? Les voy a dar un ejemplo rapidísimo de una decisión que yo me acuerdo cuando entré al banco, al BID, me dijeron, tuvimos ahí hace ya 20 años, tuvimos una reunión donde decían, bueno, mire, usted tiene este seguro de vida y hay un seguro de accidentes adicional que si usted lo quiere tener es muy bueno, le conviene tenerlo porque no es tan caro y si lamentablemente tiene un accidente fatal es muy bueno para su familia. Pero mire, usted tiene que ir al 4º piso, hablar con una señora María y ahí firmar unos papeles y usted lo va a lograr. A mí me pareció muy adecuado hacerlo. Sin embargo, ¿qué pasó? Si yo hubiera tenido en ese momento la capacidad de firmar ese papel, yo lo hubiera hecho en ese momento. Me llevó 15 años. 15 años ir y sacar ese seguro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenía que ir al 4º piso y me imaginaba que esa señora ya no era más María, ahora iba a haber otra señora, un señor, y etcétera, etcétera, etcétera. Y me llevó 15 años hasta que de casualidad, por otro tipo de papeles que tuve que hacer, logré terminando haciendo eso. Entonces digo, cómo uno establece la manera en que la gente toma decisiones es muy importante. Si a mí me hubieran dado el papel en ese momento, yo lo hubiera firmado y ya hubiera estado cubierto, en lugar de tomarme 15 años. En el caso de COVID, era otra de las cosas que les quería contar. Muchas de estas cosas nuevamente se presentan y en eso estamos trabajando. Estamos haciendo muchísimos proyectos de COVID que tienen en cuenta este tipo de cosas, como son informaciones comunicacionales que están influenciadas e informadas por la economía del comportamiento. Tenemos, por ejemplo, un quiz interactivo, donde es muy, muy interesante, porque básicamente la gente aprende jugando, y es una cosa muy importante y que hay que tener en cuenta. ¿Cómo hacemos para que las decisiones sean divertidas? De nuevo, como yo les digo, yo cuando pienso en decisiones financieras, soy economista, y pese a eso, cuando tengo que pensar en decisiones financieras me estreso mucho, me estreso tanto que prefiero evitarlas. ¿Okay? Prefiero evitar pensar cuánto estoy ahorrando, si está bien, si no está bien, etc. Entonces, digo, cómo uno presenta la información a la gente y hace que la gente tome decisiones es muy importante. Así que bueno, no quiero aburrirlo. Si alguien tiene preguntas sobre temas de COVID, podemos analizarlos, cómo tratamos de utilizar acronyms como rimantes, como recordatorios, etcétera, cómo estamos tratando de trabajar en eso, cómo estamos usando infográficos y heurísticas visuales para que la gente entienda cómo hay que utilizar las máscaras, cómo hay que mantener la distancia social. Todo ese tipo de cosas son muy importantes en este contexto. Si quieren, por ejemplo, ver una que es interesante, es esta, la de la distancia física. Uno de los temas que tenemos todos que es que tenemos que dejar 6 pies de distancia, o 2 metros, o 1,5 metros, dependiendo del país. Y un problema que tenemos es que no andamos con una regla, con un metro, con una distancia, con una vara, midiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para mantener la distancia cuando sabemos que nuestras percepciones de distancia cambian de acuerdo al lugar donde estamos? Es muy distinto si estamos en una cancha de fútbol, donde 2 metros nos parece muy poca distancia, que si estamos en un autobús o estamos en un supermercado, donde 2 metros de distancia nos parece mucho, y entonces tendemos a congregarnos en lugares físicamente más pequeños. Entonces, poner un benchmark, que es una cama de distancia, que es algo que la mayoría de la gente tiene la suerte de conocer muy bien porque lo utiliza todos los días, bueno, es un buen punto de referencia para que la gente logre mantener la misma distancia, esté en una cancha de fútbol o esté en un supermercado. Pero bueno, quiero cerrar solamente, por supuesto, cerrando para dejar paso a la conversación, a la charla que podemos tener sobre cualquiera de los temas que he tocado u otros, invitándolos a todos a que tenemos un curso de economía del comportamiento que es gratis, online, está disponible para todos en inglés, español y portugués. Ya en este momento se han cerrado todas las ediciones del año 2020, hemos hecho 6 ediciones en español, 2 ediciones en inglés, 2 ediciones en portugués, más de 10.000 funcionarios públicos
y gente interesada se han registrado. Bueno, muy temprano en el 2021 van a estar nuevamente esto disponibles, pero ya se pueden empezar a buscar la información, así que los invito a todos los que les pareció interesante esto, que hagan el curso, dura unas pocas semanas, de nuevo, totalmente gratis, online, disponible para todos en la página del BID. Así que los dejo, estas son algunas de las publicaciones que hemos sacado respecto de COVID, que lamentablemente es el tema que más nos preocupa estos días, pero por supuesto tenemos muchísimas otras publicaciones sobre otros temas en nuestro website. Así que bueno, muchísimas gracias Paulina, muchísimas gracias a todos por escucharme y atento a vuestras preguntas. Bueno, Carlos, muchas gracias, la verdad es que muy interesante. Habemos varias personas que No te también escucho, disculpa que no te escucho, Paulina. Puede ser yo. Ahora sí. Bueno, Carlos, muchas gracias. ¿Escuchas? No, puedo yo, disculpa que no. Te puedo hablar, pero no te escucho. Déjame ver si puedo cambiar el... Ok. Bueno, voy agradeciendo a los que sí me escuchan, a ver si te escucho ahora. Por el momento. ¿Ahí? ¿No? Pregunto yo a las personas de... Ahora. ¿Aló? ¿Sí? Ahora te escucho, ahora te escucho. Ok, bueno, Sí, Carlos, te escucho muchas por la gracias. computadora, pero no sea muy complicado. Está bien, muchas gracias. Te agradezco muchísimo la presentación, muy interesante para muchos de nosotros que somos también economistas del comportamiento y que nos interesa mucho el rol que el comportamiento provoca en mejorar las políticas que podemos acceder. Tenemos preguntas como en dos ámbitos, así que tenemos tiempo, la sesión termina en 25 minutos, así que vamos a tratar de exponer todas las preguntas que nos han llegado. Las primeras, que son como más generales, se refieren a cómo hacer el futuro presente. Entiendo yo que tendrá que ver con cambio de preferencias y que te importe el futuro ahora. Vimos algunos ejemplos tuyos, por ejemplo, el reloj de arena. Ahí estás anticipando que la cuenta va a ser muy grande si das 2 vueltas al reloj, qué sé yo, pero específicamente nos preguntan por ejemplo, el impacto de enfermedades crónicas importantes del futuro por comportamiento actual y específicamente en pensiones, las bajas pensiones que podrías tener por el bajo ahorro. Así que te dejo la palabra. ¿Me escuchás? Ok. Sí, no, es un gran tema. Creo que hay muchos ejemplos que se están llevando adelante. Hay un ejemplo que se ha mostrado que ha tenido éxito en varios estudios, en algunos otros no ha tenido tan éxito, que es esto de utilizar estas técnicas para envejecer a las personas. ¿Okay? Entonces mostrar una foto de cómo va a ser el Carlos de 70 años. ¿Y cuál es la idea esa? La idea es tratar de traer al presente las decisiones que nos van a afectar en nuestra vejez. Lamentablemente, muchos de nosotros es como que separamos de la Paulina del mañana, es como que tenemos esta visión dual, donde hay un Carlos de 70 años, de nuevo, que decía antes, que se va a poder arreglar los problemas, y de alguna manera utilizando, por ejemplo, ese tipo de herramientas es muy importante. Otro tipo de herramientas que son muy importantes, y de nuevo, Paulina, estoy seguro que tú las conoces mejor que yo y puedes dar ejemplos, son estas cosas de tratar de llevar al futuro las decisiones que se toman hoy. Yo me acuerdo una publicidad que llamaba mucho la atención acá en Estados Unidos, donde básicamente le decían a la gente, ¿cuánto le parece a usted que es la cantidad adecuada para ahorrar hoy para poder vivir confortablemente cuando usted llega a la edad de retiro, ¿no? Entonces la gente decía, no sé, $100 por mes, $200 por mes, $25 por mes. Entonces, básicamente con eso hacían como unas cintas que se iban desplegando, digamos, ¿no? Y mostraban cómo uno quedaba muy cortísimo, digamos, de la meta que la gente quería alcanzar. Entonces, nuevo, esa es otra manera de hacerle mucho más vivo a la gente cómo las decisiones de hoy afectan la situación del futuro. Eso claramente son dos ejemplos a mí que se me vienen muy rápidamente a la mente, que se han visto que son importantes, pero estoy seguro que en el ámbito de pensiones hay muchos otros que ustedes ya han trabajado. Sí, en una línea un poco más relacionada con la implementación de
de políticas públicas basadas en experimentos previos, qué sé yo. Nos preguntan me parece una pregunta bien interesante, preguntan qué es, o sea, qué es lo que hay que hacer. ¿Hay que traer el futuro al presente o hay que engañar, entre comillas, y hacer que la gente, sin darse cuenta, elija la mejor opción? No, digamos que hay engaños, engaños y engaños, por decirlo de una manera. Creo que hay el mejor engaño es aquel que quita de alguna manera a la gente la toma de decisiones. Voy a dar un ejemplo que no es mío, digamos, ¿no? Que lo ha trabajado el grupo de LMK, de Labor y Mercados Laborales, digamos, el trabajo y mercados laborales del banco, lo ha liderado Mariano, Bosch y compañía, que es esta idea, por ejemplo, de hacer que las decisiones de ahorro sean decisiones mucho más pequeñas, como es, por ejemplo, a los conductores. Yo no sé si puedo decir esto, pero imagínense, voy a generalizar, imagínense los conductores de Uber o de ese tipo de compañías, no quiero entrar en los detalles específicos, pero imagínense, donde básicamente cuando terminan un viaje, se le pregunta, le dice, mire, usted acaba de hacer $10, ganar $10 por este viaje. Quiere ahorrar $1 para su futuro, quiere ahorrar $2 para su futuro. Entonces digo, el hecho de que la app le presente la decisión de ahorro como una decisión continua a la persona, le cambia el frame de decisión. De nuevo, muchos de nosotros pensamos que ahorrar significa que lamentablemente tengo que juntar, no sé, $500 o $1.000, la cantidad necesaria para poder comprar stocks de Apple, y si no tengo eso, básicamente no vale la pena ahorrar. Y no, es otra cosa, es una decisión que tiene que ver mucho más con la cotidianidad. Entonces digo, ese es un buen ejemplo donde de alguna manera el app está tricking, digamos, está engañando a la gente a que cambie su esquema de decisión. De una decisión global, de grandes decisiones de ahorro, una decisión instantánea de cada vez que hace un viaje la persona, ahorra $1, $2, etcétera, y que al final del día se junta en un montón de plata. Me acuerdo de otro ejemplo muy interesante, de nuevo, que creo que es muy válido cuando el banco, más que nada el área del sector privado, tenía un gran proyecto con mujeres emprendedoras. Y básicamente a las mujeres emprendedoras se les daba un curso de nuevo, estamos hablando de mujeres pobres, relativamente pobres, emprendedoras, que básicamente la mayoría ponía un pequeño negocio. Y se les daba cursos de contabilidad, y se les daban cursos de financieros, y se les daban un montón de cursos, que lamentablemente al final del día no tenían mucho efecto. Porque en la realidad de esa persona, de esa madre soltera de muy bajos recursos, uno podría haber tenido un curso en Harvard durante un año, pero poder llevar a la realidad esos conceptos que uno había aprendido de Harvard, por poner un ejemplo, por nombrar a alguien, era muy complicado. Entonces, ¿cuál fue la alternativa? La alternativa fue darles una caja separada en secciones, donde básicamente la señora sabía que, voy a poner un ejemplo, por cada $10 o pesos que recibía, tenía que poner 5 en un sector de la caja para comprar productos, o sea, inputs para la próxima vez, tenía que poner 1 para pagar los impuestos, tenía que poner 1 para ahorrar, tenía que poner 1 para pagar la luz, etc. Y de esa manera aumentó los profits, digamos, las ganancias de esas mujeres como en un 60%. Entonces, de nuevo, uno puede decir, bueno, es un trick en el sentido de que uno le dio esa caja a la señora, pero básicamente lo que hizo fue que esa señora fuera muchísimo más hábil para poder tomar decisiones. Entonces, lo que quiero decir es, uno a veces piensa que grandes políticas públicas son necesarias para cambiar los comportamientos de la gente, hay que poner grandes leyes, y no, a veces es algo tan sencillo como proveer una caja con separadores y algunas reglas muy claras para que las personas puedan, de nuevo, ahorrar más, pagar sus impuestos y tener negocios que sean más exitosos. Sí, y conecto esta última respuesta tuya con si pudieras profundizar un poquito más en cuáles son las barreras como institucionales o legales que los países hoy día tienen para poder hacer este tipo de políticas públicas. Yo creo que una de las grandes ventajas es que son pocas las barreras, a diferencia de las herramientas
de política tradicional. Es decir, cuando uno piensa en cuál es la herramienta que históricamente los economistas más nos ha gustado, son los impuestos, ¿ok? O cambiar el sistema de precios. Es así, es como la primera clase que tomamos en la primera clase de microeconomía, digamos, tiene que ver con cómo los precios afectan la demanda y la oferta de bienes. Entonces, la primera cosa que se nos ocurre para disminuir el consumo de cigarrillos es aumentar el impuesto a los cigarrillos para que sea más caro los cigarrillos y se consuma menos, poner un impuesto a las bebidas azucaradas para que se consuma menos, o a veces subsidiar aquellas actividades, por ejemplo, que aumentan el ahorro, ¿ok? Esa es como la herramienta típica. Pero ¿qué pasa? Hacer ese tipo de cosas muchas veces es complejo. O sea, es complejo políticamente, sin duda, ¿ok? Y lo hemos visto en muchos de nuestros países. Digamos, por ejemplo, el impuesto a las bebidas azucaradas es muy difícil de pasar. ¿Por qué? Porque hay lobbies, porque hay intereses, etc. Lo mismo en un montón de otros aspectos. Lo que tiene de bueno el tema de los nudges y las herramientas de la economía del comportamiento es que en general tienen mucho menos oposición política, ¿ok? Porque nadie va a estar en contra de decir, mire, comer mucho azúcar es malo para su salud, tomar muchas bebidas azucaradas es malo aumenta sus riesgos de diabetes. Nadie se puede oponer a eso. Y el costo de implementación es relativamente bajo. ¿Ok? De nuevo, si yo tuviera que prohibir las bebidas colas, ¿ok? Y poner policías en todos los McDonald's y en todos los lugares para asegurarme de que no vendan bebidas colas y bebidas azucaradas, sería altísimo el costo de implementación. De nuevo, entonces, poner mensajes que digan no tome azúcar en exceso es muchísimo más fácil. Entonces, si hay una cosa que es importante de estas herramientas es que tienen un costo de implementación y un costo político mucho más bajo que utilizar las regulaciones o utilizar el sistema de precios. Muy bien. A ver, ¿con qué seguiremos? Sí, es para cerrar este tema de cómo presentamos la decisión a la persona. Hablaste un poco de la dificultad de la decisión. Sé que no es completamente tu ámbito, pero en pensiones, además, es una decisión, por ejemplo, si empezamos a hablar de la decisión de pensionarse, además es un producto que se compra por una sola vez. Entonces, quisiera que nos contaras un poco, porque es distinto cuando vas a hacer una intervención para que un comportamiento se perdure en el tiempo. Por ejemplo, dejar de comer azúcar o bajar el consumo de azúcar para siempre, para que en tu futuro no te enfermes de diabetes. Pero ¿cómo es distinto o un experimento de campo o una política pública cuando la decisión se toma por una sola vez? Específicamente te puedo comentar, por ejemplo, en algunos países la gente tiene la opción de, cuando se pensiona, que es por una sola vez, es un proceso muy complejo, y puede comprar una renta vitalicia, que es lo racional, que te hace tener un seguro de longevidad para toda tu vida, o puedes tener un retiro programado que se va agotando en el tiempo. En otros países como Perú, además, puedes sacar toda la plata al tiro. Al tiro, perdón, es una palabra muy chilena, de inmediato, digo. Entonces, un poco saber, en Chile nosotros observamos que efectivamente hay bastante gente que toma renta vitalicia, los que pueden elegir. Entonces, pues, si tienes alguna reflexión que hacer respecto de la permanencia del cambio de comportamiento que hay que tener para tomar ciertas decisiones. Me tengo que sacar el mute para poder hablar. Es fundamental. No, es una excelente pregunta. La verdad que no tengo tanta experiencia, o no tengo casi experiencia con este tipo de decisiones que son tipo once in a lifetime decisions, ¿no? Como dices tú. La mayoría de las decisiones las que hemos trabajado son mucho más graduales, ¿no? Que tienen que ver de nuevo con temas de salud, con temas de educación, con temas de pagar impuestos, con temas de ahorro, pero ahorro mucho más continuo, no de cosas. Claramente, ¿eso qué hace? Eso implica que el trabajo que hay que hacer es muchísimo más grande. Porque el costo de un error ahí es 100 veces mayor, digamos, a que un día no ahorraste $2, digamos, y al otro día puedes ahorrar 4, digamos. Entonces,
creo que lo que eso le pone al sistema, a todo el sistema le pone muchísimo estrés, digamos, en cuanto hay que invertir en eso. Y creo que lamentablemente, por distintas razones, al menos en la experiencia que yo tengo, yo creo que no se le pone suficiente valor a la importancia de esa decisión. Y eso puede ser culpa nuestra y de los tecnócratas, ¿no? Que creo que asumimos que la gente puede tomar una decisión mucho más racional de lo que puede tomar, ¿no? Que pensamos que, bueno, la gente, cada uno, se va a los 62 años, a los 65 años, va a tener la capacidad de calcular cuál es su esperanza de vida, cuáles son sus assets, digamos, y etcétera, y poder hacer esa acción. Creo que tenemos que desde el sector público darnos cuenta de que hay que apoyar mucho más, ¿no? Y ahí en esos momentos son donde hay que proveer muchísima más información a los individuos. Creo que lamentablemente la pandemia es un buen ejemplo, ¿no? Y creo que debería despertarnos a todos respecto de la incapacidad a veces que tenemos para tomar ciertas decisiones, ¿no? Cuando vemos que lamentablemente sabemos que la diferencia entre usar, vamos a decir, una mascarilla y no usar una mascarilla en términos de la probabilidad de contagio es enorme, y sin embargo, digamos, la gente no toma, bueno, no lo utiliza. Entonces digo, creo que es un buen ejemplo para entender de cuánto tenemos que invertir en esa decisión, y que la verdad, sinceramente, creo que no lo hacemos. Yo lo pienso en mi caso y en gente educada y que tiene posibilidades económicas, y la verdad que creo que es como que nos metemos en esto medio a la deriva y vamos tomando decisiones sin pensarlo mucho, ¿no? Entonces creo que se necesita mucha más ayuda, mucho más seguimiento, y creo que además tenemos que hacer un gran esfuerzo en el diseño de los sistemas, entendiendo cuáles son los biases que tiene la gente, ¿no? Sí, sin duda. Tenemos una pregunta de COVID que te la voy a hacer al final, pero aprovecho esta que nos acaba de llegar, que dice que, bueno, creo que podrías hacernos otra charla sobre esto, pero ¿cómo influye la tecnología hoy en día en la elaboración de estrategias de economía del comportamiento? Y si hay algún ejemplo que nos pudieras dar. Excelente, ¿no? Creo que influye de dos maneras. Creo que influye mucho en términos de la cantidad de información que hoy día tenemos para poder hacer estos diseños, y creo que influye mucho en nuestra capacidad de delivery, digamos, ¿no? De llevar las políticas a la práctica. Entonces, déjenme dar dos ejemplos. Digamos, hablar de los dos temas. Por el lado de la cantidad de datos, una cosa que sabemos que es fundamental para diseñar intervenciones que funcionan, necesitamos lo que se llama hacer un targeting, ¿no? Necesitamos conocer exactamente cuáles son las preferencias de la gente, las percepciones que tiene la gente, y diseñarlo para cada individuo. Una de las grandes diferencias con las políticas públicas tradicionales era que antes le tirábamos a la mediana, digamos, ¿no? Es decir, bueno, le tirábamos al ciudadano promedio y asumíamos que más o menos todo el mundo se iba a comportar igual. Hoy sabemos que no, que la distribución de percepciones es muy distinta en los ciudadanos. Entonces, si le hacemos una intervención al ciudadano promedio, le vamos a errar, ¿ok? Y probablemente no vamos a tener efecto. Entonces, tener mucho más datos, mucha más información de cada individuo es mucho más importante. Entonces, por ejemplo, si vas a hacer una campaña de pensiones, y si tú tienes el ingreso de la persona, la edad de la persona, cuál es la historia crediticia de la persona, etcétera, etcétera, es mucho mejor la intervención que vas a poder hablar si lo único que tú sabes es un ciudadano chileno, por decir algo. ¿Ok? Claramente, entonces, la cantidad de información que nos da hoy día las herramientas tecnológicas es fundamental para poder hacer mejores intervenciones. Y al mismo tiempo, tenemos mucha más capacidad para luego hacer intervenciones que sean efectivas, como decíamos antes. El hecho de que hoy tengas aplicaciones donde tú puedas avejentar a alguien y mostrarle la foto de viejo, bueno, eso es algo que hace que la intervención sea más efectiva. El hecho de que tú puedas utilizar realidad virtual, que es algo que estamos haciendo, es súper importante. Entonces, se está utilizando realidad virtual
para que la gente de nuevo pueda ver cómo se va a ver el futuro. Por ejemplo, se está utilizando con los ingenieros para mostrarles cuál va a ser el impacto del global warming, digamos, y de la suba de las aguas en los proyectos que están diseñando. O sea, hoy día no se puede diseñar un puerto, no se puede diseñar un aeropuerto, no se puede diseñar un edificio sin tener en cuenta cuál puede ser el impacto de que los mares suban 1 metro o 2 metros o lo que sea, digamos, o que haya más tornados o que haya más terremotos o lo que fuera. Entonces digo, ese tipo de herramientas son fundamentales y nosotros las estamos utilizando mucho. Lo que les decía antes, estos quizzes interactivos que estamos diseñando son cosas que no se podía hacer antes. Antes solamente uno le podía decir a la gente, cuídese del COVID, utilice mascarillas, mantenga distancia social. Hoy lo podemos utilizar a través de Facebook, que es como lo hemos hecho, a través de Facebook, que la gente entre a estas plataformas interactivas y aprenda jugando, ¿ok? Aprenda cómo cuidarse del COVID jugando dentro de una aplicación. Es mucho más efectivo que solamente mandar un mensaje generalizado a toda la población. Muy bien. Bueno, Carlos, y concluyo con una pregunta que es bastante general, pero que me parece importante, que es si tienes alguna reflexión sobre el cambio en preferencias que podría producirse dado el shock de COVID en los distintos ámbitos que hemos experimentado. Es una excelente pregunta. Creo que solamente a este momento podemos especular. Creo que va a pasar, que está relacionado con la pregunta anterior. Creo que cada uno de nosotros va a reaccionar distinto. Creo que algunos de nosotros les vamos a poner más valor a largo plazo, le vamos a poner mucho más valor a cuidarnos. Se entiende, por ejemplo, hoy día que las probabilidades de enfermarse seriamente por COVID tienen mucho que ver, por ejemplo, con las prevalencias, digamos, ¿no? La diabetes, etcétera. Entonces creo que mucha gente va a entender que tiene que cuidarse más y que tiene que cambiar sus hábitos hacia el futuro. Creo que hay gente que va a entender de que, por ejemplo, va a cambiar sus hábitos en términos de que, bueno, puede venir otra pandemia, entonces necesito vivir en una casa y no en un departamento pequeño. Creo que va a cambiar muchas decisiones de consumo, muchas decisiones de localización. Hay gente que creo que va a reaccionar al revés, que lamentablemente va a hacer que sus decisiones sean de mucho más corto plazo, que piense que, bueno, las pandemias van a ser más recurrentes, con lo cual mi expectativa de vida quizás es más baja de lo que yo esperaba, con lo cual probablemente para qué me preocupo tanto del futuro si total las probabilidades de muerte son un poquito más altas porque se van a suceder cada vez más pandemias y ese tipo de cosas. Entonces creo que va a haber dos tipos de reacciones y está en nosotros, está en la comunidad, está en los hacedores de política, en tratar de manejar ese tipo de cosas para evitar decisiones que pueden resultar en decisiones equivocadas, muy cortoplacistas, que de nuevo, que vayan en contra del ahorro, que vayan en contra de la pensión, que vayan en contra de la formalización, que ya de por sí son grandes problemas en la región, ¿no es cierto? Así que creo que va a haber respuestas de los dos tipos y creo que eso va a requerir respuestas de política adecuadas a esa nueva situación. Bueno, Carlos y auditores, muchísimas gracias. La verdad es que ha estado muy interesante esta sesión del día de hoy. Personalmente, un gusto haberte ciberconocido, Carlos. Muy interesante la presentación, sinceramente. Para experiencias que en Chile, me pongo el sombrero de mi superintendencia de pensiones. Nosotros estamos haciendo experimentación de este tipo en Chile y me parece súper relevante lo que dijo ayer Nicolás Barr, por ejemplo, que lo que sacamos de su presentación fue Keep It Simple. Y es un poco también lo que tú has enfatizado hoy día. Así es que te agradezco muchísimo. Quiero recordarles a los participantes que las sesiones están siendo grabadas y van a estar prontamente disponibles en la página web, pero no mañana. Entonces, les invito a mirar la página. Sin falta van a estar la próxima semana. Así es que cuenten con ellos. Nos pasó que algunos de los participantes de esta sesión decían, quiero estar en las otras dos paralelas también. Así es que no se preocupen que eso va a estar disponible pronto. Por último, les quiero recordar la sesión de mañana. Voy a compartir una lámina. Aquí.
mañana empezamos un poquito más temprano el curso. Empieza a las 8:45 horas de Washington, D.C. Eso es a las 9:45 en Chile. Hasta ahí llega mi traducción de horarios. Los quiero invitar a también, si algunos profesores, a invitar a sus alumnos al evento de mañana también, porque no es fácil escuchar a un premio Nobel. La tecnología ha hecho que sea posible escuchar a premios Nobel hablar en línea. Y mañana a las 8:45 vamos a contar con una charla magistral del profesor Robert Merton. Y seguiremos con Robert Ibbotson, también de la Universidad de Yale, también un académico estupendo, por lo que los invito, mañana es más financiero el día, así que los invito a conectarse tempranito mañana siguiendo los links de la conexión. Nosotros seguimos mañana con nuestra sesión de economía del comportamiento, tenemos 2 sesiones hasta el jueves, y el viernes ya concluye todo con un panel de muchas instituciones que van a discutir de todos los temas que hemos cubierto en este curso. Así que les agradezco mucho, gracias al equipo de apoyo también, y nada, nos ciberdemos mañana en la conferencia del profesor Merton. Chao, Carlos, que estés bien. Muchísimas gracias, Paulina, gracias a todos. Adiós.